Hola, hola, buenas tardes. Soy Mariano, un cofundador de Kichiwa, también junto con Eduardo. Estamos trabajando en esta organización sin fines de lucro que se dedica a la educación. ¿Qué consiste Kichiwa? Sí, bueno, Kichiwa es como digo, una asociación civil, es una AC eh, de hace 3 años y unos meses. La fundamos, tiene como propósito el mejorar la educación, la calidad de la educación. Bueno, el objetivo principal es eso, el hacer que la innovación educativa pase de la teoría y de todas estas ideas que suenan muy bonito y que pase a la práctica, ¿no? Darle difusión a aquellas personas que también lo están haciendo. ¿De dónde te nació la idea de poder, o de querer más bien, crear ese contenido para revolucionar la forma en la que se está aprendiendo y que se está creando este conocimiento? La idea como tal, pues no es nueva. Mucha gente ya ha tratado de hacer cosas similares. Nosotros lo que creemos es que le hace falta difusión a estos temas, ¿no? Hace falta también el que se hable más de estas cosas. ¿Cómo empezó todo esto? Empezó en la prepa junto con Eduardo, estábamos estudiando juntos y vaya, teníamos ideas similares desde perspectivas distintas. Por mi parte, a mí me gusta mucho la ciencia, me gusta mucho las matemáticas y todo lo que tiene esa relación. Soy programador también. Pero lo que pasa es que siempre en las clases yo sentía esa emoción, ¿no? De aprender algo nuevo, de descubrirlo, de entender un poco más de cómo funcionan las cosas en cuestión de la naturaleza, ¿no? De las leyes de la física, relaciones matemáticas, abstracciones, ¿no? A mí me parecía muy interesante. Había como que en cuestión de matemáticas en específico, un rechazo, ¿no? O sea, una cosa es que no te guste y otra cosa es que le tengas miedo o que ni siquiera lo intentes por ese tipo de ideas que tienes en contra de esas materias. Entonces me puse a pensar que tal vez con algunas otras formas de aprender esas cosas puede ser más interesante o al menos menos aterrador para algunas personas aprender ciertos tipos de temas, ¿no? No solamente matemáticas, eso es algo que a mí me gusta, pero no necesariamente lo que a mí me gusta. Y entonces con eso darle oportunidad a cualquier persona de encontrar su elemento, ¿no? Por otra parte, Eduardo tiene una perspectiva un tanto distinta. Su problema era más de que él quería hacer las cosas de manera práctica, ¿no? Y él, esa es su motivación, ¿no? De darle herramientas a las personas para que no solamente tengan ese conocimiento, sino también para que lo sepan usar y lo puedan explotar mucho mejor. ¿Cómo fue que empezaron ya con el emprendimiento bien cimentado? Sí, bueno, el- eso fue, digo, de que tuvimos estas ideas, eso fue en la prepa, pasaron todavía muchos años, ¿no? No fue así de inmediato. En ese momento fue sí queremos hacer esto, pero no sabíamos ni cómo, ¿no? No sabíamos ni qué, más bien sí, teníamos esa idea, ¿no? De queremos hacer algo para cambiar esto, no nos gusta esta sensación, pero no tenemos ni por dónde empezar, ¿no? Entonces empezamos a aprender, empezamos a estudiar algunas cosas de educación, empezamos a aprender por nosotros mismos, ¿no? De cómo puedo obtener este tipo de sensaciones que me gustan fuera de un ambiente escolar o dentro del ambiente escolar, qué es lo que realmente me ha motivado a aprender este tipo de cosas, ¿no? Mm, Al final sí depende mucho de uno mismo, pero hay técnicas, ¿no? Hay ciertas metodologías que te pueden ayudar a realizar ese tipo de cosas y hay espacios que te hacen ese tipo de cosas más sencillas, ¿no? Principalmente, pues, mentores, algunos talleres y bueno, otros proyectos más que hemos descubierto por ahí. Seguimos esa parte de aprender, los dos estábamos estudiando lo que es la carrera y casi al final de la carrera fue cuando Eduardo se decidió por tal cual constituir una AC y ya empezamos a dar como que esas clases, ¿no? A niños principalmente y eran de regularizaciones, que era lo que más nos pedían, de inglés, de matemáticas, algunas cosas de español, no tantas. Pero bueno, eran principalmente clases de regularización y así fue como todo empezó, ¿no? Empezó así con esa pulsión. ¿Hubo alguna especie de obstáculo que a lo mejor
en algún punto les haya hecho dudar de si continuar con Kichiwa o que de plano hayan pensado que a lo mejor no tiene solución y cómo lo solucionaron. Ya que lo abrimos, tampoco es como que lo hubiéramos pensado. Sabíamos que íbamos a abrir un salón de clases, pero no sabíamos ni cómo. Pero al menos ya era algo que dependía completamente de nosotros, ¿no? Dependía del trabajo, del tiempo que nosotros le pusiéramos a eso en particular. No tanto de que alguien más nos dijera que sí o que no, sino empezamos como que a tomar esa responsabilidad en nosotros mismos. ¿Qué era lo que esperabas de Kichiwa cuando, o sea, se inició como tal? ¿Y qué tan diferente es ahora? ¿Tus expectativas se cumplieron o mejoraron? ¿Qué me puedes decir al respecto? Mm, el- la expectativa como tal no era, o sea, no teníamos una métrica, por así decirlo, de qué es lo que estamos esperando con este salón de clases, ¿no? Era más la pulsión de quiero tomar alguna acción para mejorar esta situación en particular. Y bueno, en ese sentido, pues se cumplió, ¿no? Pero ya que estábamos ahí en específico con las clases, sentimos ya después de un tiempo, es que esto no es suficiente, ¿no? Es que por más que estemos, aunque estemos aquí todo el día, había días que eran de 8 de la mañana a 8 de la noche, si no era planeando o haciendo videos o dando clases. Y en ese momento incluso creo que unos meses incluso vivíamos juntos, Eduardo y yo, entonces las noches también estábamos platicando de eso, o sea, era todo el día de estar haciendo eso, pero no, no iba a darnos más tiempo de dar más clases, o sea, llegamos como que al punto de estar topados, aunque, o sea, tal vez podamos ahí como que meter grupos de más niños o cosas así, pero el crecimiento ahí se iba a quedar. Entonces, tuvimos que cambiar un poco el pensamiento, ¿no? Vale, si nosotros no podemos dar más clases, pues vamos a incluir a más profesores, ¿no? Estaba empezando a funcionar y dijimos, no, es que seguimos haciendo lo mismo, ¿no? Sigue siendo como que, bueno, vamos a dar más clases, pero vamos a tener más profesores y vamos a seguir haciendo lo mismo, nada más que con más gente. Y entonces cambiamos completamente la idea, bueno, no completamente, pero nos fuimos a dirigir más a los profesores, ¿no? Porque nos dimos cuenta de que eh, si hablamos con los profesores y con los papás sobre este tipo de dinámicas, sobre este tipo de innovación, no hace falta que nosotros solamente se la compartamos a, no sé, a nuestros 15, 20 alumnos, ¿no? Sino que eso se puede exportar a todavía muchísimas, muchísimas más personas si nosotros eh, no convencemos, pero más bien les compartimos estas cosas a otros profesores y esos otros profesores también nos comparten cosas a nosotros y entre ellos, ¿no? Empezamos a pensar en esa idea de la comunidad educativa. Una comunidad educativa son gente que se reúne para platicar de la educación, ¿no? Que es algo como que muy, muy extraño para encontrar ese tipo de dinámicas, ese tipo de metodologías, incluso cosas que se van haciendo en la clase de, ah, yo probé esta cosa y me funcionó, ¿no? Estoy empezando a usar, incluso antes de la pandemia, estoy empezando a usar Wix, ¿no? Para darle las tareas. Estoy empezando a usar esta página web o estoy empezando a usar mm, esta otra herramienta. Entonces empezaron a platicar ese tipo de cosas en estas reuniones y nos dimos cuenta que, bueno, no estamos haciéndolo nosotros directamente con los alumnos, pero podemos dar esa oportunidad de que haya una clase un poco más entretenida, un poco más, un poco diferente, ¿no? Que se transmita esa idea de puedes hacer la clase, puedes hacerla más práctica, puedes tener otro tipo de dinámicas, incluso en un salón tradicional, ¿no? Empezamos a ver que eso funcionaba más que más bien podía impactar a más personas que simplemente hacerlo nosotros por nuestra cuenta. Entonces, en ese sentido, cumplió con la expectativa inicial, pero eso transformó la expectativa a algo más y después se está empezando a cumplir, pero nos damos cuenta del potencial y que realmente no creo que se quede ahí, ¿no?
sino que una vez que lleguemos a ese punto donde sea un poco más sostenible, tener este tipo de reuniones, tener este tipo de difusión, vamos a empezar a pensar en qué es lo que sigue, ¿no? No, no lo vemos como algo de aquí a, no sé, un año, que sea un proyecto, se termina y se acabó, ¿no? Sino como algo que muy probablemente hagamos durante mm, 30, 40 años, no sé, espero, ¿no? ¿Qué le espera a Kichigua de aquí en 5 años? ¿Cómo lo ves? ¿En dónde crees que estará? Y no sé si tengan algunos planes o qué se viene. Sí, como, como ya te has dado cuenta, no somos mucho de planear tanto, pero ahorita ya estamos empezando a planear un poquito mejor. Eh, el, el objetivo más a corto plazo es volver Kichigua sostenible, es que ya no dependa de las donaciones, si le quieres llamar donaciones, de Eduardo y mías, sino que ya tenga un producto o servicio que haga que todas sus operaciones se mantengan por sí solas. ¿No? No, no pensamos nunca en cuestión de donaciones externas. Tal vez sí se da un valor a cambio, ¿no? No solamente de pedir porque pues estamos haciendo esto, ¿no? Sino de, bueno, si quieres, aquí hay un curso o aquí hay un tipo de handbook, aquí hay un tipo de recursos que puedes utilizar, ¿no? Dar algo a cambio, que sea un servicio o que sea un producto o que sea digital. em, para recaudar esos fondos y poder tener ese otro tipo de actividades cubiertas, ¿no? Ese es como que la meta a corto plazo, pero ya más adelante sí nos gustaría el pensar en hacer más escalable esta comunidad. Ahora también pensarla, esto es algo que incluso nosotros nos vimos limitados en un principio, de pensar la comunidad de forma local. Ahora estamos pensando en una comunidad digital, de hacerla crecer, y también de alguna forma que, te digo, ese plan todavía no está completo, todos esos recursos irlos acomodando, ¿no? Irlos curando. Eh, Tenemos como que hay una lista interminable que no está ordenada. Ir ordenando de alguna forma, hacer un tipo de libro, de no sé cómo se llame, un wiki, tal vez, de ese tipo de experiencias y que estén ahí disponibles, ¿no? Eso yo creo que es algo que sí se va a tardar mucho tiempo, es una meta más a mediano plazo y ya después sí sería cambiar algo en cuestión. Nos hemos dado cuenta, y esto ya me estoy fumando un poco más, no sé exactamente cómo va a ser. A eso me refiero con que no sabemos si, no sabemos planear todavía bien, pero nos demos cuenta que los profesores tienen muchos problemas en cuestión administrativa, en cuestión de cómo es, qué es lo que se espera, cómo se evalúa la calidad de la educación en las escuelas. Se evalúa más con la cuestión material, con la cuestión de si tienen esto, no tienen esto, es una buena escuela o es una mala escuela. Entonces, tal vez por ahí tratar de cambiar alguna de esas cosas, ¿no? Ya en cuestión más de leyes, de regulaciones, tal vez en cuestión de cómo se evalúan algunas cosas, ya como organización, tratar de poner allí unos 2 centavos, ¿no? Cambiar una pequeña cosa y después cambiar otra pequeña cosa y así. Pero bueno, eso sí ya es como que más a largo plazo. Primero, pues tendríamos que aprender todo eso, el cómo es que, cuál es el proceso para hacer ese tipo de cambios ya más a nivel institucional, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, esa es también otra de los proyectos más a largo plazo que, te digo, no sabemos exactamente cómo, y estoy hablando aquí al aire, pero sí es algo de los que personalmente me gustaría hacer. Eduardo también, yo creo que te dirá algunas otras ideas que tenemos en mente.